¿Qué tal? A ver, hoy vamos a meternos de lleno con una idea que casi todos damos por hecho, que las dificultades del desarrollo cerebral, como el TDAH o el autismo, son, bueno, como etiquetas fijas, separadas una de la otra. Prepárense, porque vamos a darle una vuelta de tuerca a esa perspectiva. Vamos a explorar qué pasa de verdad en el neurodesarrollo cuando dejamos de pensar en cajitas y miramos el panorama completo. Esta pregunta, en serio, es el corazón de todo lo que vamos a ver. Y si el problema no está solo en el cerebro de las personas, sino en la forma en que hemos decidido clasificarlo todo, uff, la idea es potente. Nos obliga a cuestionar cómo hemos hecho las cosas por décadas y a buscar un camino que sea más real y, sobre todo, mucho más humano. Ok, vamos por partes. Arranquemos por el principio, el gran error de pensar en categorías. Para entender por qué este nuevo enfoque es tan revolucionario, primero tenemos que ver por qué el modelo de siempre, el de las etiquetas separadas, simplemente ya no alcanza. Es como el primer ladrillo que hay que sacar para poder construir algo mejor. Seguro que esta lista nos suena a todos. Son como archivadores mentales, ¿no? El TDAH va en este cajón, el autismo en este otro, la dislexia por allá. A primera vista parece ordenado, limpio, fácil de manejar, pero ¿saben qué? La realidad del cerebro es un enredo vibrante, es complejísima. La vida real simplemente no cabe en cajones tan ordenaditos. Y aquí está la idea fundamental. Ojo, el problema no es usar clasificaciones, son herramientas. El verdadero error está en creernos que esas clasificaciones son un espejo perfecto de la realidad. Etiquetas como TDAH o autismo son súper útiles en la clínica, claro, pero no son enfermedades que existan en la naturaleza con fronteras bien definidas. Son más bien como mapas que nos ayudan a navegar, pero nunca hay que confundir el mapa con el territorio real, que es el complejísimo cerebro humano. Entonces, a ver, ¿por qué se nos cae este sistema de categorías? Es que la evidencia es abrumadora. La genética nos dice que los mismos genes pueden aumentar el riesgo para cosas que llamamos trastornos diferentes. La neurociencia nos muestra que los mismos circuitos del cerebro se usan para un montón de funciones distintas. Y en el consultorio, en la vida real, es rarísimo encontrar a alguien con un diagnóstico puro. La biología y la experiencia nos gritan que la realidad está toda interconectada. Bueno, ya vimos por qué el modelo antiguo no nos sirve. Ahora pasemos a la parte más interesante, la propuesta. Si las etiquetas no son la respuesta, ¿cuál es el camino? La clave está en un cambio de enfoque, radical. Hay que dejar de pensar en nombres de trastornos y empezar a pensar en sistemas funcionales del cerebro. Este gráfico, aunque parezca simple, muestra un cambio de perspectiva que es gigantesco. A la izquierda, una persona definida por una etiqueta. A la derecha, una persona cuyo cerebro se desarrolla de una forma particular. En lugar de decir que alguien tiene TDAH, es muchísimo más preciso y más útil decir que presenta una alteración en la trayectoria de desarrollo de su sistema de control ejecutivo. Y esto no es un juego de palabras, ¿eh? Esto transforma cómo vemos el problema y, lo que es más importante, cómo lo abordamos. A ver, pensemos en estos sistemas como las aplicaciones principales del cerebro. Tenemos la app para la cognición social, que se relaciona mucho con el autismo, la de control ejecutivo, que es como el director de orquesta del cerebro y es clave en el TDAH, la del procesamiento del lenguaje, la del control motor. Las dificultades que vemos en la superficie son, en realidad, el resultado de cómo estas grandes funciones se desarrollan y se conectan entre sí por debajo. Y ahora le sumamos el ingrediente que lo revuelve todo, el tiempo. Porque estos sistemas no son estáticos, para nada. Están en constante desarrollo. Lo que vemos en un niño de 5 años no es lo mismo que vamos a ver en ese mismo chico a los 15 o en un adulto de 30. No son estados fijos, son trayectorias, son procesos en pleno movimiento. El TDAH es el ejemplo perfecto de esto. La vulnerabilidad de fondo en el sistema de control ejecutivo es la misma, pero miren cómo cambia su apariencia con los años. La hiperactividad motora tan visible en la infancia se va transformando y en la adultez se manifiesta más como una desorganización crónica, como problemas para planificar. Es el mismo río, pero su cauce va cambiando a lo largo del paisaje de la vida. Aquí la gran lección es esta. Estas condiciones no se curan en el sentido de que desaparecen, se transforman. Por eso, el objetivo no es hacer que se esfumen, sino entender su trayectoria, su evolución. Y esto es vital para poder dar el apoyo que se necesita en cada etapa de la vida, no solo un diagnóstico estático que se pone en la infancia y ya. Todo esto nos lleva de la mano a otro pilar de este nuevo modelo, la comorbilidad. Es una palabra un poco técnica, sí, pero se refiere a algo que se ve todos los días, que coexistan múltiples diagnósticos.
Y lejos de ser una complicación extraña, es una característica central del neurodesarrollo. Esta frase lo resume perfecto. En la práctica clínica es mucho más común que un niño con TDAH también tenga dificultades de aprendizaje o que una persona en el espectro autista también tenga mucha ansiedad. La pureza de un solo diagnóstico es una rareza de los libros de texto, no de la vida real. Y acá es donde la perspectiva cambia por completo. Quizás lo que hemos llamado comorbilidad es simplemente un error de nuestro sistema de clasificación. Tal vez no estamos viendo 2 o 3 problemas distintos en una misma persona. Tal vez lo que estamos viendo son las múltiples caras de una única vulnerabilidad de base en la arquitectura de las redes de su cerebro. Y finalmente, llegamos a la pregunta del millón. Si el problema es así de complejo, dinámico y afecta a un montón de sistemas, ¿cómo tiene que ser la solución? Bueno, esto nos lleva directo al corazón del abordaje terapéutico. Tiene que ser igual de integrado y dinámico. Es que es de pura lógica, ¿no? Después de todo lo que vimos, pretender arreglar una alteración compleja del neurodesarrollo con una sola herramienta, ya sea un fármaco o una sola terapia, es como querer reparar un motor de última generación con solo un destornillador. Es inútil, porque estamos ignorando la complejidad de todo el sistema. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Un abordaje integral de verdad no se trata de elegir una cosa, sino de coordinarlas todas. La psicoeducación es la base de todo, que la persona y su familia entiendan qué está pasando. Luego, el tratamiento farmacológico puede ser una herramienta clave. Y ojo, no es una píldora mágica, es un modulador que puede ayudar a ajustar la química cerebral para bajarle el volumen a síntomas centrales como la falta de atención o la impulsividad. Y esto, a su vez, abre una ventana para que las terapias conductuales y cognitivas funcionen mucho mejor, porque las pastillas no enseñan habilidades, las terapias sí. Ahí es donde se construyen estrategias para planificar, para regular emociones, para interactuar socialmente. Y por supuesto, nada de esto funciona en el aire sin el apoyo de la familia y un enfoque multidisciplinario que incluya a la escuela y a otros profesionales. Este es el cambio de mentalidad en la práctica. El objetivo ya no es solo reducir un síntoma, como lograr que un niño se quede quieto en clase. No, el objetivo real es mejorar un sistema funcional. O sea, que esa persona desarrolle mejores funciones ejecutivas que le sirvan para toda la vida. La meta final no es la supresión de un problema en un momento dado, es la adaptación a largo plazo y una mejor calidad de vida. Y para eso se necesita un método personalizado, que evolucione con la persona, no una solución de talla única que se aplique igual para todos. Y cerramos con esta reflexión, que en el fondo define el futuro de todo este campo. Aceptar la complejidad del neurodesarrollo es un desafío. Claro que sí. Nos obliga a dejar las etiquetas fáciles y las respuestas simples. Pero pensémoslo bien, es el único camino para entender de verdad lo que pasa, y más importante aún, para crear intervenciones que sean realmente humanas y eficaces. La respuesta a esta pregunta, en definitiva, lo cambia todo.